Los relés, relays o relevadores son dispositivos muy utilizados hoy en día debido a su facilidad de uso, que pueden ir desde encender una simple luminaria hasta controlar cierto proceso en alguna máquina. En este video analizaremos brevemente qué es un relé, cómo funcionan, los tipos de relé que existen, alguna nomenclatura utilizada con estos dispositivos y algunas aplicaciones sencillas. ¿Qué es un relé? Los relés son dispositivos electromagnéticos los cuales son utilizados como interruptores para controlar cargas que requieren corrientes un poco elevadas, a partir de señales de baja potencia. Consta de una bobina con un núcleo de hierro y una serie de contactos los cuales permiten o interrumpen el paso de corriente hacia nuestra carga. Por lo general, las bobinas de los relés suelen ser de bajo voltaje, que pueden rondar los 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, entre otros. Y los contactos tienen diferentes valores en su corriente, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar, que pueden ser 5 amperios, 10 amperios, 12 amperios, entre otros. Funcionamiento de un relé. Los terminales de los relés son los siguientes: 2 terminales para la bobina, y para los contactos tenemos 3 tipos: común, común cerrado y común abierto. Hay que aclarar que existe una gran diversidad de relés que agregan contactos dependiendo de la aplicación. El funcionamiento de un relé es sencillo. Aplicamos el voltaje que indique el relé en la bobina y lo que sucede es que se forma un electroimán debido al núcleo de hierro, lo que hace que se mueva una pequeña lámina en el interior del relé que junta o separa los contactos para permitir o interrumpir el paso de la corriente. Hay que aclarar que cuando la bobina no está polarizada, los contactos común y común cerrado están juntos y permiten el paso de la corriente, mientras que los contactos común y común abierto están separados. Entonces, la manera de utilizar los contactos es la siguiente. Si al momento de polarizar la bobina queremos que nuestra carga se apague, utilizaremos los contactos común y común cerrado, ya que de esa manera los contactos se separarán cuando se accione la bobina, cortando el paso de la corriente a la carga. Y si al accionar la bobina queremos que nuestra carga se encienda, lo que haremos será utilizar los contactos común y común abierto, ya que al polarizar la bobina, los contactos se juntarán y permitirán el paso de la corriente a nuestra carga. Tipos de relés. Relés electromecánicos. Lo que caracteriza este tipo de relés es el movimiento mecánico para permitir el paso de la corriente. En este apartado tenemos varios tipos, como por ejemplo, relé de tipo armadura, relé de núcleo móvil, relé de tipo reed, relés biestables, relés tripolares, entre otros. Una desventaja de estos tipos de relés es que los contactos suelen desgastarse y requieren mantenimiento, o si el desgaste es demasiado, debe sustituirse por otro. Relés de estado sólido. Lo que caracteriza a este tipo de relés es que no poseen partes móviles, sino más bien el paso de la corriente se da a través de un circuito electrónico que permite o bloquea el paso de la corriente. Suelen poseer un optocoplador que sirve para aislar la parte de control con la parte de potencia, y algún elemento de alta potencia como un triac. Y este tipo de relés son muy utilizados en aplicaciones. Es necesario encender y apagar la carga constantemente, que podría desgastar muy rápido un relé de tipo electromecánico. Tienen una respuesta más rápida que un relé electromecánico, lo que puede ser una gran ventaja, aunque su costo puede ser un poco elevado. Relés de corriente alterna. Funcionan de la misma manera que los relés electromecánicos, con la única diferencia que la bobina se polariza con corriente alterna. Relés temporizados. En este apartado tenemos de 2 tipos. Relés con retardo a la conexión. Posee la ventaja de poder programarle un tiempo para que al polarizar la bobina, los contactos se accionen al pasar el tiempo que hemos ajustado previamente. Relés con retardo a la desconexión. Lo mismo que el anterior, con la diferencia que en este caso, al dejar de polarizar la bobina, los contactos se separarán al pasar el tiempo programado.
Y por último, hay que decir que para aplicaciones que demanden una gran potencia, se utilizan contactores en vez de relés, ya que estos soportan cantidades mucho más grandes de corrientes, que pueden llegar a cientos de amperios, y esos dispositivos funcionan de la misma manera que un relé electromecánico. Nomenclatura usada en los relés. Se suelen utilizar algunos términos para los relés, dependiendo de los contactos que tengan, como por ejemplo SPST, Single Pull, Single Throw, que en español sería un polo, un tiro, y esto nos indica que poseemos dos contactos y un solo paso para la corriente en el circuito. SPDT, Single Pull, Double Throw, o sea, un polo, dos tiros. En este caso tenemos tres contactos, común, común cerrado y común abierto, y la corriente tiene dos pasos hacia el circuito, dependiendo del estado de la bobina. DPST, Double Pull, Single Throw, o sea, doble polo, un tiro. En este caso tenemos dos series de contactos, separados el uno del otro, y cada uno solo tiene un paso de corriente al circuito. DPDT, Double Pull, Double Throw, es decir, doble polo, doble tiro. En este caso tenemos dos series de contactos separados el uno del otro, y poseemos contactos común, común cerrado y común abierto, y la corriente de cada serie de contactos tiene dos pasos de corriente al circuito. Aplicaciones de los relés. Un circuito muy sencillo con el cual se pueden hacer muchas cosas es el siguiente. El funcionamiento del circuito consiste en utilizar cualquier tipo de señal en la base de nuestro transistor. De ese modo, activaremos el relé y encenderemos una carga. Podemos utilizar una gran diversidad de sensores para accionar el relé, como por ejemplo, fotoresistencias, sensores de calor, sensores de proximidad o de presencia, entre otros tipos. O podemos utilizar la señal de un circuito digital o la de un microcontrolador. Y la carga puede ser cualquier cosa que se nos ocurra, una simple luminaria, un motor, alguna resistencia o cualquier cosa que se necesite. Otra aplicación puede ser un puente H. El puente H se utiliza para controlar el giro de un motor DC, y el circuito funciona de la siguiente manera. Se utilizan dos relés para esta aplicación. Se colocan las líneas del motor en los comunes de los relés, y los comunes cerrados se ponen a nuestro punto de referencia. Entonces, al accionar alguno de los relés, el contacto cambiará al común abierto y dejará pasar el positivo de la fuente al motor, haciendo que éste gire para un lado. Si nosotros accionamos el otro relé, nuestro motor girará para el lado opuesto, y podemos valernos del circuito anterior para combinarlo con este y hacer que nuestro motor gire con la ayuda de sensores o con la señal de algún circuito digital o microcontrolador. Y eso ha sido todo por este video. Si quieren añadir algo relacionado con este tema, no duden en dejar su comentario. Si te gustó, deja tu like, comparte con tus amigos y suscríbete. Nos veremos en el siguiente video.